Qué bendición en esta oportunidad estar nuevamente con ustedes, Iglesia San Pablo y oyentes también que tal vez nos van a escuchar por los medios digitales. Así que continuamos con nuestro estudio de los jueves, que hemos dejado ya hace unas semanas atrás ya por el tema de la cuarentena. En esta oportunidad quiero que podamos estudiar este tema, la lección 4 de nuestro material Nueva Vida en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? ¿Cuál es realmente nuestra identidad? Entonces, para comenzar, como siempre lo hacemos en la iglesia, ahora lo hemos hecho acá de manera digital en esta diapositiva, vamos a comenzar con esto de falso o verdadero. Si usted va a poder seguir este estudio, le recomendamos que se descargue el PDF, la hoja, para que también pueda imprimirse y pueda rellenar todo lo que vamos a avanzar en esta noche. Así que voy a dejar un link de descarga aquí en la página de YouTube y también voy a subir a las redes sociales en los grupos de WhatsApp. Así que comencemos. Falso o verdadero. Ahora que soy cristiano, ¿soy miembro de una nueva familia? Segundo, en Cristo tenemos una posición muy especial. ¿Falso o verdadero? Tengo base bíblica para mantener mi autoestima en alto. ¿Falso o verdadero? Esto hacemos siempre para poder comenzar nuestro estudio, y a lo largo de estos minutos de estudio podemos realmente ir confirmando o desechando alguna de estas verdades que damos siempre de manera introductoria. Muy importante. Es de suma importancia comprender nuestra posición en Cristo, ya que tenemos un enemigo muy astuto que se llama Satanás, y en la primera oportunidad tratará de hacer que nuestra autoestima decaiga y así llevarnos al fracaso espiritual. Yo me pregunto en esta noche, ¿realmente tenemos una posición en Cristo? ¿O es solo una ilusión del creyente? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Por eso es que vamos a ver 7 características o 7 cualidades acerca de la identidad de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero creyente. Pues la primera de una persona que ha recibido a Cristo en su corazón es efectivamente, como acabo de mencionar, es de que somos hijos de Dios. Yo podría decir que soy en primer lugar hijo de Dios. Mire atentamente lo que dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. También vamos a ver entonces en esta noche el primer punto, que soy hijo de Dios. Juan 1:11. ¿Qué significa para usted recibir a Cristo? Mire lo que yo he puesto acá, y si usted ha podido imprimirse el PDF, puede rellenar conmigo. ¿Qué significa para mí recibir a Cristo? Significa que yo he tenido que creer de manera sincera en que Cristo, ese Jesús, es el verdadero Salvador, y me he arrepentido de todos mis pecados cuando he escuchado su evangelio, su palabra. Entonces, ¿qué sucede con las personas que reciben y creen en Jesús según este versículo que acabamos de leer hace unos segundos atrás? Dice: aquellos que hemos creído en Jesús hemos llegado a ser, o se nos ha dado la potestad, como dice Juan, de ser hijos del mismo Dios. Sin duda alguna, un hijo ocupa un lugar muy especial en una familia, y más aún cuando se trata de un hijo en la familia de Dios. Entonces, yo soy hijo de Dios. Una segunda característica de nuestra identidad en Cristo es que no solamente somos hijos de Él, sino que también yo soy templo de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Primera de Corintios 6:19. Entonces, cuando vemos en Primera de Corintios 6:19, que dice que cada creyente es templo, lugar de habitación de Dios, según este versículo, ¿quién vive en el creyente? Pues yo ya respondí ahí: el mismísimo Espíritu Santo. Qué privilegio, qué bendición, aquello que desde el Antiguo Testamento, desde la historia que antecedía a la llegada del Espíritu Santo, muchos siervos de Dios, profetas,
añoraban, dice Primera de Pedro, ver y experimentar el cumplimiento de las profecías. Vea la última parte del versículo 19. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿a quién entonces pertenecemos? El versículo decía que ya no, nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que pertenecemos a Dios, quien nos compró con su redención. Entonces, podemos afirmar como segunda cualidad de que realmente nosotros al aceptar a Cristo nos convertimos en morada del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Soy templo de Dios. Si Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros, ¿puede Satanás hacer lo que él quiera con nosotros? Primera Juan 4:4 nos trae una verdad importantísima para la vida del creyente con relación a esto de la propiedad. Dice el versículo que, parafraseándolo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿Satanás podrá hacer con nosotros lo que él quiere? Pues realmente yo no creo. ¿Por qué? Porque Él es una criatura y Dios, de alguna manera, vemos también que Él permite el sufrimiento en la vida del cristiano, pero no es porque no pueda hacer nada contra Satanás. Más bien, Satanás pide permiso para poder obrar en la vida del creyente. Interesante, ¿verdad? Mayor es el que está en nosotros. Entonces, qué bendición es que nosotros seamos templo de Dios. Y hoy en día el templo de Dios, la iglesia, está aprendiendo a ser de alguna manera iglesia en tiempo de esto del coronavirus, por ejemplo. Nos hemos dado cuenta que el templo no es iglesia. Esto es iglesia. Estamos siendo conectados por un aparato digital, un celular, una computadora, el WhatsApp, el YouTube, el Internet. Entonces, más que nunca podemos nosotros entender y comprender que la iglesia somos cada uno de nosotros y cada uno de nosotros somos templo de Dios. En tercer lugar, si hablamos de la identidad de un cristiano, de un seguidor de Jesús, es que realmente es una persona santa. Soy santo. La Biblia dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Filipenses 4:21. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire qué bendición. Nosotros también somos santos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, según Filipenses 4:21. ¿A quiénes se refiere cuando llama santo? Pues como vimos, a sus oyentes y lectores en Filipo, o sea, la iglesia receptora de su carta. Y en 1 Corintios 1:12, Pablo escribió ¿a quiénes? A los santificados en Cristo Jesús. ¿Los santificados? Sí, son los creyentes, cuya santidad no viene por sus propios méritos, sino por la obra de Cristo. Dios nos apartó de los valores del mundo para que vivamos según los valores de Dios. Y qué curioso, cuando Pablo dice los santificados a esta iglesia de Corinto, y si usted entiende el contexto de esta carta, es una iglesia que muchos de nosotros los pastores no quisiéramos tener, una iglesia muy problemática, pero aún así, aún a pesar de la carnalidad y de las debilidades que había en esa iglesia y de los problemas, Pablo les escribe y le dice santificado, porque no depende de las obras de aquellos salvos, sino por la obra de Cristo y lo que Él hace en la vida del creyente. En cuarto lugar, vamos a ver en esta noche que soy miembro del cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12:27. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, diría Pablo a los Efesios en su capítulo 2, versículo 19. Entonces, soy miembro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27 dice que cada creyente es miembro ¿de qué? Correcto, del cuerpo de Cristo. Cuando el creyente acepta a Jesús, es bautizado por el Espíritu Santo, es decir, lo incorpora al cuerpo de Cristo, porque bautizo en griego es sumergir. Entonces lo que hace el Espíritu Santo agarra tu vida y mi vida cuando nosotros creemos en Él y la incorpora al único cuerpo de Cristo que es su iglesia. El cuerpo de Cristo se refiere a la iglesia universal, o sea, todos los creyentes
en todo el mundo y de todas las edades. Según Efesios 2:19, ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Y si somos miembros de la familia de Dios, entonces los otros creyentes son nuestros hermanos. Medite en la función de una familia. ¿Qué significa para usted saber que tiene una nueva familia? Yo he puesto acá que no estoy solo en este mundo. Tengo apoyo y calor de hogar, especialmente aquellos que hemos dejado nuestros países y hemos emigrado por trabajo, por estudio, a diferentes partes del mundo. Y donde vayamos, si nos acercamos a una iglesia que realmente adora al Dios verdadero y nos acercamos y manifestamos nuestra fe y nos identificamos con lo que creen en ese lugar, hay algo espectacular que sucede. Hay realmente un apoyo, ese calor de familia, y uno no se siente solo. En cualquier parte del mundo donde haya un creyente, uno nunca va a estar solo aquí en la tierra. Obviamente, Jesús está siempre con nosotros. Si usted nació, por ejemplo, en una familia destruida, donde no recibió amor y comprensión, ahora, si ha aceptado a Cristo y es parte de su cuerpo, ya cuenta con personas que se interesan por usted. En quinto lugar, otra identidad del cristiano es que ha muerto al pecado. Fíjese lo que la palabra del Señor dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Entonces, de estos versículos podemos inferir que realmente hemos muerto al pecado. Gálatas 2:20 dice que hemos sido crucificados con Cristo. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Vea la siguiente frase del versículo, que he muerto con Él. Ya no vivo yo. Y si vivo es por la fe, la creencia en lo que Él hizo por mí en la cruz. Y esto realmente va a reflejar una doctrina tan hermosa, el tema de la sustitución. Cristo murió por mí en la cruz. Y según Colosenses 3:1, además de ser crucificado con Cristo, he sido resucitado con Cristo. Por lo tanto, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué diría Pablo a los colosenses? Si Dios me dio nueva vida al resucitarme con Jesús, dice Pablo, debo buscar las cosas de arriba. En otras palabras, las cosas de Dios. ¿A qué se refiere la expresión las cosas de arriba? Mira esta definición que sugiero. Significa que debo dedicar toda mi vida a hacer lo que Dios le agrada. Ya no a lo que me agradaba a mí, sino a lo que realmente a Dios le agrada. Y eso no hay otra manera que conociéndolo a Él, leyendo su palabra, aprendiendo más acerca de Él. En sexto lugar, otra identidad del cristiano es que realmente uno es libre de la condenación del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Entonces, la Biblia habla enfáticamente acerca de la libertad de la condenación del pecado. Cuando leemos Romanos 8:1, entendemos que en Cristo no hay ninguna condenación. Y cuando leemos Romanos 5:1, vemos que hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios.
Justificado quiere decir que Dios nos declaró justos por los méritos de Cristo. A muchos creyentes les cuesta creer que Dios realmente los ha perdonado. Por tanto, siguen recriminándose por sus pecados. Este sentimiento de culpa no les permite encontrar victoria en Cristo. Precisamente por esto, los versículos de arriba son tan importantes. Realmente no hay condenación. Y como decíamos al inicio, Satanás es el que va a tratar de utilizar estas debilidades para desanimarnos. En séptimo y último lugar, ya terminamos. Cuando nosotros entendemos que hemos creído en el Señor y somos salvos, somos hijos de Él, también tenemos que entender que somos especiales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que soy especial? Fíjese lo que la Biblia dice. Mas vosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Soy especial. Según Primera de Pedro 2:9, ¿qué somos los creyentes en Cristo? Mira, 4 cosas que el apóstol Pedro va a desarrollar en su segundo capítulo. Primero dice, somos linaje escogido. ¿Qué significa eso? Que somos miembros de la familia de Dios. Somos herederos, somos parte de la familia de Él. Qué interesante, ¿verdad? En segundo lugar, habla acerca del real sacerdocio. ¿Qué significa eso? Que somos personas al servicio del rey, como en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes servían a Dios, ¿sí?, a través del pueblo. Hoy nosotros tenemos ese privilegio. Somos sacerdotes del rey. En tercer lugar, Pedro habla de nación santa. ¿Qué significa eso? Una comunidad separada para un propósito específico. Somos la nación de Dios, la nación santa. De ahí viene el término eclesía. La iglesia es una comunidad separada del mundo para cumplir un propósito. No es alejarse del mundo. Somos enviados al mundo, aunque ya no somos parte del mundo. En cuarto lugar, Pedro nos diría que somos pueblo adquirido por Dios. Eso significa aquellos que han sido comprados, que le pertenecen a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Soy especial. ¿Qué significa para usted saber que tiene una posición especial en Cristo? Medite en eso por un momento antes de finalizar. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es sentirse especial? Eso significa que poseo valor asignado por toda la obra redentora de Cristo. Ahora puede entender con mayor profundidad y poder repetir conmigo, por mí murió Jesús. Sí, por mí. Mi vida le costó su sangre. Por mí murió Jesús. Y ya que Cristo ha hecho tanto por mí, ¿cómo debo vivir mi vida? Pablo le diría a los corintios, ya no deben vivir para sus deseos. No debo vivir para mis deseos, sino para hacer la voluntad de Dios. Y para concluir en esta noche, quiero dejarle algunas cosas para que pensemos y meditemos durante esta semana. Comprender cuál es nuestra posición en Cristo nos ayudará al menos en 3 áreas de nuestra vida cotidiana. Especialmente en este tiempo de crisis mundial por el fenómeno de este virus que se transmite de manera increíble. En primer lugar, si yo entiendo mi posición en Cristo, voy a tener una autoestima sana. Como dice ahí, a mantener una autoestima adecuada
de acuerdo a la voluntad de Dios. En segundo lugar, debo pensar en vivir una vida en santidad cada día, pues tenemos muy en claro el plan de Dios para nuestras vidas. No es un misterio. La gran misión, algunos dirían la gran omisión, está claramente establecida en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, quisiera que pensemos en que nuestra posición en Cristo nos ayuda a traer firmeza a nuestras vidas, a mantenernos firmes en la guerra espiritual que tenemos contra Satanás, como iniciamos esta transmisión, no solamente contra él, sino contra el mundo y la carne. Así que, hermanos, en esta noche he querido avanzar un poquito, así que les sugiero si pueden descargarlo el vídeo y pueden descargar también de nuevo las notas que van a estar adjuntas y pueden ir pausando si quieren el video e ir completando. He ido poniendo en rojo todas aquellas cosas que debemos completar en nuestras hojas personales. Así que estoy muy agradecido. Seguimos orando por cada uno de ustedes y rogamos también de que oren por nosotros en este tiempo difícil. Que Dios realmente me lo bendiga.